En esta serie de videos vamos a ver cómo construimos una aplicación en consola utilizando arquitectura hexagonal y vertical slicing. En esta ocasión vamos a trabajar como lenguaje de programación Java y el almacenamiento lo vamos a llevar a cabo en memoria, es decir, vamos a almacenar todo en una lista. Posterior a la finalización de este proyecto, nos encaminaremos a la implementación de bases de datos, específicamente en MySQL, utilizando este mismo proyecto. Antes de pasar a la codificación y a revisar la estructura del proyecto, vamos a revisar un poco de literatura de la web, en la cual pues encontramos muchísimo contenido en el cual nos explica en qué consiste este tipo de arquitectura, específicamente la arquitectura hexagonal. Lo ideal de esta arquitectura es que debemos aislar el dominio de las capas de aplicación y de infraestructura. Quiere decir que en esta representación nosotros podemos acceder desde infraestructura hacia adentro, pero no podemos acceder desde el dominio hacia las otras capas. Esto es muy importante, ya que nos va a permitir poder desacoplar todo el desarrollo y va a hacer que nuestra aplicación sea mucho más escalable. Por aquí tenemos una serie de contenido, el cual nos explica de una manera muy concisa en qué consiste cada uno de estos elementos, donde hemos definido o donde se definen los puertos, donde se definen los adaptadores. En esta ocasión vamos a crear un proyecto en el cual vamos a tener infraestructura, aplicación y dominio, y entre cada uno de estos elementos vamos a definir las clases necesarias que cumplan toda esta arquitectura. Ok, muy bien. Teniendo en cuenta la organización del proyecto, vamos a comenzar a implementar cada uno de los elementos que son necesarios para poder trabajar con la arquitectura. Vamos a comenzar con el dominio. Según nuestra estructura,
el dominio me va a permitir almacenar la clase de tareas. ¿Okay? Entonces vamos allá. El dominio, vamos a crearnos una clase llamada tareas. Vamos a implementar los atributos, son un ID y una descripción. Vamos a crearnos nuestros constructores. Podemos generar dos tipos de constructores, una sobrecarga, donde el primer constructor no inicialice ningún argumento, y podemos tener un segundo constructor el cual se encargue de inicializar los atributos que pertenecen a la clase. Ahora lo que vamos es a instanciar y a crear nuestros métodos getter y setter, que realmente son llamados propiedades de clase. Recordemos que los atributos de la clase deben ser privados por los conceptos de encapsulamiento en la programación orientada a objetos. Vamos clic derecho, sobre action, y simplemente damos en getter y setter. Marcamos los getter y setters de ambos elementos, y ya con esto tenemos definida la clase principal. Lo siguiente que vamos a hacer es a crear el repositorio. Según la estructura, el repositorio se encuentra dentro de los puertos. Entonces vamos a definir el tags repositorio. Vamos por acá en los puertos. Fijémonos que esa clase es una interfaz, ya que va a contener unos métodos que están definidos pero no tienen cuerpo, lo que nosotros conocemos en programación como definición de contratos, los cuales no se encuentran implementados todavía. Estos se implementarán posteriormente. Entonces nos vamos al proyecto, buscamos el paquete de puertos, damos clic en el más y vemos que es una interfaz. En este caso vamos a decirle que va a traer la interfaz llamada tags repositorio, y vamos a definir los métodos principales, que son el método de agregar y el método de listar. ¿Okay? Ahora bien, vamos a definir la interfaz del servicio. También lo podemos hacer a nivel de puerto, o lo podemos definir dentro del dominio, según la estructura. El servicio o los servicios están dentro del dominio. Vamos a seguir el lineamiento que tenemos y vamos a crearlos dentro de los puertos. ¿Okay? Vamos a decirle que es una interfaz, le decimos que se llama tags service. Y acá también vamos a implementar dos contratos. Vamos a definir dos contratos, los cuales vamos a utilizar posteriormente. A continuación, lo que tenemos que hacer es la implementación del almacenamiento en memoria. Es decir, vamos a crear la clase que nos va a permitir guardar estas tareas en una lista. Para realizar esta implementación vamos a la carpeta o al paquete de infraestructura adaptado. ¿Okay? En este caso vamos a crear una clase a la cual le vamos a colocar en memory y el memory tags repository. ¿Okay? Esta clase va a implementar el repositorio. Acá nos está marcando error porque nos está indicando que no hemos implementado los métodos que están definidos. Vamos a darle a Quick Fix
y le voy a decir que por favor me agregue los métodos que no están implementados, y vamos a notar que aparecen los métodos de agregar tarea y agregar todas las tareas, los cuales se encuentran definidos como contratos pero sin implementación. Ahora esto lo vamos a modificar. Muy bien, para la implementación y el almacenamiento de los datos vamos a utilizar una lista de tareas de tipo tags. Aquí nos vamos a encontrar con una clase que se llama Atomic Integer, la cual se utiliza normalmente en Java para la generación y el trabajo con enteros, y de esta manera facilitarnos la generación de un entero confiable y que no se repita al momento de crear las tareas para crear índices. A continuación vamos a definir el cuerpo de cada uno de estos métodos, los cuales se van a encargar de agregar las tareas a cada uno de los elementos de la lista. Como vemos en el método, se llama attacks, que es el objeto que entra como parámetro. Llamamos la propiedad setID. Utilizamos el ID generator para generar el número autoincremental en este caso, y agregamos la tarea a la lista. Posterior a esto, tenemos definido el método de obtener todas las tareas, el cual simplemente me va a retornar una array list con las tareas que están definidas o que ya se han creado en su momento. Ok, aquí tuvimos un pequeño error, el cual creamos la carpeta de puertos dentro de servicios, y esto no debe ser así. Vamos a mirar cómo podemos hacer para mover cada uno de estos elementos y poder restaurar el proyecto. Vamos a mirar si lo podemos hacer desde acá o tendremos que hacer algunas eliminaciones. Vamos a aplicación. En este caso me interesa mover puerto dentro de la aplicación. Vamos a decirle que sí, que lo quiero mover, que evidentemente sí deseo refactorizar. La refactorización es para que él me ajuste las importaciones que ya he hecho y no tengamos problemas. Aquí ya tenemos los puertos y los servicios totalmente separados. Vamos ahora en servicios a implementar el tag service. Tenemos para Java Projects, y aquí ya los tenemos totalmente separados. Para hacer la implementación, simplemente lo que vamos a hacer es a crear una clase en service, en el más clase, y simplemente le vamos a colocar tags. Y a la clase le vamos a implementar tag service. Como vemos, nos da error de implementación. Venimos para acá, le decimos que nos implemente esos métodos que no se han agregado. Adicional a esto, vamos a agregar el repositorio, el constructor al cual le vamos a inyectar el repositorio. En este caso, tenemos que definir tags repository.
aunque me está indicando que este valor no se está usando. No lo definamos como segundo. Ok, ya sé por qué es este warning. Este warning es porque no estamos implementando todavía la funcionalidad en cada uno de los métodos que hemos implementado. Vamos a ver. En este caso, en el método de agregar tareas, este código, y aquí ya vemos que ese warning desaparece. ¿Qué tenemos acá? Acá simplemente le estamos inicializando la tarea. Estamos indicando que el ID es 0. Tenemos una descripción, agregamos la tarea. Y aquí en el get all tags, pues básicamente lo que vamos a hacer es retornar la lista. Recordemos que este get all tags lo contiene la definición del repositorio. ¿Okay? Muy bien, ahora a continuación, pues lo que tenemos que hacer es definir esa interfaz de usuario que nos va a servir para poder interactuar con cada uno de estos elementos que hemos desarrollado. Eso lo veremos a continuación en el siguiente video. Muy bien, entonces a continuación vamos a explicar el método principal, el main, en el cual construimos el menú que nos va a permitir manipular y gestionar las tareas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una variable estática de tipo tag service, la cual pues, se va a encargar de llevar a cabo todo el proceso inicial y es la que se va a encargar de orquestar todos los procesos de agregar y de listar cada uno de los elementos que hemos agregado en nuestra lista de tareas. Luego hacemos la implementación de tag service, cual llamamos la implementación, le pasamos la memoria, el in-memory tags repositorio, que es la que se va a encargar de gestionar, como vimos, todo el tema de guardar y procesar la información en el array list. Tenemos la variable scanner, que es la que se va a encargar de procesar o permitirnos ingresar los datos. Tenemos las dos opciones, agregar y listar tareas, salir. Aquí tenemos la lectura de la información. Aquí básicamente colocamos scanner.netline con el objetivo de que libere la entrada del entero, porque en ocasiones cuando es un entero y voy a recibir algún valor de tipo cadena, se salta la línea, entonces es muy importante. Aquí tenemos los métodos, los cuales hemos definido aquí en la parte inferior, en el cual el primero es un método que se encarga de agregar una tarea, recibe el escáner, nos pide la descripción y simplemente agrega la tarea, y el otro simplemente lo que hace es listar todas las tareas. Bien, vamos a ejecutar cómo funciona esto. Vamos a dar un play. Vamos a dar la opción número 1. Vamos a entrar a la tarea, crear base de datos, dar un enter, vamos a dar un 2, y aquí tenemos el elemento donde nos está mostrando la tarea. Fijémonos que nos está mandando es como una dirección de memoria. Vamos a mirar qué está sucediendo acá. El problema que tenemos acá es que estamos imprimiendo el objeto tarea en una descripción. Vamos a darle punto, digámosle get descripción, para acceder al atributo. Vamos a play nuevamente, opción número 1, crear base de datos, vamos a dar 2,
y fijémonos que ya tenemos crear base de datos. Si lo doy 1, crear modelo lógico, 2, ya tenemos crear base de datos y crear modelo lógico. Muy bien, espero que con este ejemplo haya quedado suficientemente claro cómo trabajar la arquitectura hexagonal, incluyendo la arquitectura vertical slice.